Hola jóvenes, hoy veremos espacio varios de este punto. Nosotros hemos visto organización agrupada, organización programa y organización centralizadas. Dentro de estas funciones, dentro de este ejercicio, ya hemos visto el trabajo de función espacial, el ejercicio de los 6 espacios, el trabajo de espacios interiores, exteriores e integración. El día de hoy vamos a ver el punto central, que es ergonomía geométrica, ambiental y temporal. Para ello, ustedes han descargado en su aula virtual Moodle el archivo que está en pantalla. ¿Qué es la ergonomía? Básicamente, la ergonomía es el estudio de las condiciones de adaptación de un lugar. No va muy referido a los objetos de trabajo, a las máquinas, a todo lo que utilizamos. ¿Cuál es la ergonomía de nuestro celular? ¿Cuál es la ergonomía de nuestro teclado? ¿Cuál es la ergonomía de un lapicero, de un lápiz, de un color? La ergonomía de un mouse, de un vehículo, de una silla, todo lo que nosotros utilizamos para nuestras actividades diarias. Es las características físicas y psicológicas que tiene el objeto, ¿no?, para el uso en este caso del usuario, la persona, el módulo o del trabajador. Y la antropometría es el estudio de las proporciones de las medidas del cuerpo humano, mientras en la ergonomía son las medidas de los objetos. En la antropometría, antro-hombre, medida del hombre. En la ergonomía, ¿qué es lo que vemos? Tenemos una mesa de escritorio, un ejemplo dado. ¿Qué altura tiene la mesa de escritorio? ¿Qué ancho tiene la mesa de escritorio para el uso de otros objetos? ¿Qué altura tiene que estar el monitor? ¿Qué distancia tiene que estar el teclado? ¿Qué tamaño tiene que estar el teclado? ¿Cuál es la altura, la posición de la silla de acuerdo al escritorio, de acuerdo a cómo el ser humano se siente? Y la antropometría, ¿no?, medidas de todo el cuerpo humano. El perfil, la cabeza, las manos, los brazos, el antebrazo, el brazo recogido, la persona sentada, la persona parada, cuánto mide la mano, cuánto mide el pie. Todo lo que corresponde a la medida del cuerpo humano. Básicamente, la ergonomía listo. A ver, chicos, el día de hoy vamos a ver la clase de espacio y forma referido a ergonomía, ergonomía geométrica, ergonomía ambiental, ergonomía temporal. Ya, esto va ligado al tema principal que vimos la sesión anterior sobre espacio y forma, ¿no? Cuando ustedes han empezado a elaborar su maqueta de los 6 espacios,
Un espacio principal, su espacio de ingreso, con la canica que era su módulo, ¿no? El ser que iba a recorrer todos sus espacios. ¿No? Les hago recordar aquí, chicos, esa maqueta de 6 espacios, no la vayan a romper, ni perder, ni nada. Tengan ahí porque luego viene un ejercicio para con esa maqueta, así que todavía consérvenlas. ¿Ya? Aquí vemos 2 puntos, ¿no? ¿Qué es ergonomía y qué es antropometría? Estos 2 términos son muy llevados cuando se habla del tema de diseño, y no solamente diseño de espacios, sino diseños en todo lo que equivale a lo que el ser humano utiliza o en este caso el módulo utiliza. La ergonomía es todo el estudio de las condiciones de adaptar un lugar o un espacio, ya sea de trabajo, ya sea de estancia. Vamos a definir un espacio y qué objetos van a haber en ese espacio, ¿no? Por decir, tenemos una cocina. ¿Qué objetos hay en esa cocina? La cocina es uno de los espacios de una vivienda que tiene mucho mobiliario. Podemos tener reposteros altos, reposteros bajos, tenemos como implementos fijos, lavatorio, una barra. Como artefactos, también hay una ergonomía para artefactos. El microondas, ¿a qué altura ponemos el microondas? La refrigeradora, ¿de qué tamaños tiene la refrigeradora? ¿Por qué tiene divisiones y compartimientos arriba y abajo? Entonces es un estudio de todo el mobiliario de acuerdo a todo un estudio de las condiciones del ser que lo va a utilizar. ¿Por qué las cucharas, los tenedores, los cuchillos para cortar determinados elementos, cuchillos de mesa, los vasos, ¿de qué tamaño son los vasos? Los platos. Es todo un estudio ergonómico que se hace para poder diseñar los elementos que el hombre va a utilizar, ¿no? Que el usuario va a utilizar. Va a reunir ciertas características de todo tipo, ¿no? Muy diferente al material, a lo que fuera. La ergonomía es el estudio de las condiciones de adaptación de un lugar de trabajo, ¿no? Con los objetos que se encuentran en este lugar o en este espacio. Mientras tanto, la antropometría, antro-hombre, es el estudio de las proporciones del cuerpo humano, ¿no? Todo el estudio que va a tener las medidas del cuerpo humano. El cuerpo humano hombre, cuerpo humano mujer, niño, adulto, anciano. ¿Para qué? Para que los espacios que diseñemos, ¿no? Estén acondicionados ergonómicamente. ¿Sí? ¿Vamos ahí? ¿Se escucha bien? ¿Me van diciendo? Sí, Ya. Miss. Para entenderlo mejor, la ergonomía, estamos hablando que eran las condiciones de objetos, no máquinas, vehículos, etc. Vamos a tener la ergonomía de una silla. ¿De qué tamaño es la silla? ¿A qué altura tiene que ir el posamanos? ¿A qué altura debe de ir el respaldar? ¿A qué altura tiene que tener de piso a donde se sienta el usuario? ¿No? Va a ser es una silla para trabajos de escritorio, es una silla para tablero de dibujo, es una silla para una barra, es una silla de repente para un niño de inicial, va a tener determinadas alturas. El escritorio, ¿qué altura tiene que tener del piso al techo? ¿Qué va a tener este escritorio? Va a tener una computadora, va a tener una laptop, ¿no? Hablando del mobiliario, de escritorio y de silla. Vamos a hablar de la máquina. ¿Qué es la computadora? ¿Es una computadora, es una laptop, es una computadora convencional? ¿De qué tamaño es el teclado? ¿Por qué las teclas son de este tamaño? ¿Por qué el teclado tiene determinado ancho? Porque las manos de las medidas antropométricas del hombre me van a determinar que un teclado ergonómico debe tener tal o cual medida.
que el mouse de qué tamaño, la pantalla, qué ángulo debe estar, a qué altura debe de estar. No, porque la vista, la medida antropométrica de la altura de la vista del ser humano o del usuario va a determinar que la altura del monitor sea tal. Tanto la ergonomía como la antropometría van de la mano. Para yo poder tener un mobiliario ergonómico, primero debo tener las medidas antropométricas. Por ejemplo, tenemos nuestro sitio de trabajo, ¿no? Tenemos nuestro trabajo, ¿no? Tenemos que diseñar nuestro puesto de trabajo, nuestro lugar de trabajo. Entonces, esto es un desarrollo cíclico, básicamente. Todo es un conjunto, ¿no? Vamos a hacer de cuentas que estamos haciendo un determinado trabajo. Esta persona realiza este trabajo, la ergonometría. Básicamente estudia un poco la secuencia del trabajo que realiza el trabajador o el ser humano, ¿no? Para así poder tener el espacio y las herramientas adecuadas que se usan en este trabajo. ¿Qué se toma en cuenta en nuestro sitio de trabajo? No me refiero a un trabajo, me refiero a cualquier actividad, ya por si acaso, para ir aclarando eso. Una actividad X, por ejemplo, un trabajo de cocina, un trabajo, voy a cocinar en mi casa para tantas personas, entonces mi mobiliario de trabajo va a ser de una manera, ¿no? Voy a cocinar, o va a ser una cocina industrial, ¿no? Porque estoy cocinando en un restaurante que voy a cocinar para 100 personas, ¿no? 200 personas diarias, entonces la ergonometría de los objetos también son de otra manera. El diseño de ese espacio también es diferente, a pesar de que son espacios cocina igual, ¿no? Como nombres. Pero eso se va a tomar en cuenta muchos otros factores. El espacio, la iluminación, los reflejos, los deslumbramientos, los ruidos, la temperatura y la humedad. Entonces, para diseñar para que nuestros espacios sean ergonómicamente aceptables, ergonómicamente agradables, ¿no? Donde podamos realizar nuestras actividades como corresponde, ¿no? Se toma en cuenta estos puntos. Supongamos, vamos a diseñar un taller de costura, ¿no? ¿Cómo va a estar ese taller de costura? Ergonómicamente bien iluminado. ¿A qué altura tiene que estar la iluminación de un taller de costura? O vamos a hacer un espacio para un artista. Para un artista es un escultor. ¿Qué iluminación tiene que tener? ¿Qué temperatura debe de tener? De repente es un escultor que está trabajando con un tipo de material de que tiene que el ambiente ser seco, ¿no? O que el ambiente tiene que ser frío. Supongamos que sea un escultor de hielo. No lo vamos a poner a esculpir en pleno verano a las afueras de la Plaza de Armas de Piura porque no hizo nada. Entonces, todas estas condiciones, todos estos tomas o puntos que hay que tomar en cuenta para poder realizar un lugar o un espacio de trabajo de forma ergonómica. Por decir, otro ejemplo más, podemos decir, vamos a diseñar, ¿no? Un espacio de trabajo, ¿no? Donde las carpetas de los colegios, ¿no? ¿Por qué tienen determinada altura? O nuestros tableros de dibujo, que son ideales para trabajarlos en casa, ¿no? De repente, si tenemos la silla muy alta y el escritorio muy bajo, ¿qué nos va a posicionar? De que nuestra columna esté encorvada. Entonces, ¿eso qué va a producir? Luxaciones al cuello, tensiones al cuello, ¿no? Enfermedades de rigidez para nuestra espalda, ¿no? En este punto, de repente, está demasiado alta la silla, los pies no están apoyados adecuadamente, al piso, nos puede producir calambres, no es ergonómicamente
bien dado este desarrollo de mobiliario. Sin embargo, no, este niño o este usuario trata de tener de los brazos a las manos alineadas, entonces prácticamente nuestro uso, no, nuestro brazo está descansado, los pies apoyados al piso, el respaldo justamente apoyando a la cintura. A lo mejor hubiera sido tenerlo un poquito más alto, no sé, dependiendo del uso. Todos los mobiliarios siempre van a ir adecuados o deben de estar estudiados ergonómicamente, ¿no? Luego de esto podemos mencionar la ergonomía geométrica. ¿Qué es la ergonomía geométrica? No, básicamente es la relación de la persona y las condiciones geométricas del puesto de trabajo o del espacio donde se está realizando la actividad, ¿no? Precisando un poco el correcto diseño de este puesto, ¿no? El aporte de estos datos antropométricos, ¿no? Y de las dimensiones de nuestro propio espacio donde se va a trabajar, ¿no? Deben de estar acondicionados de manera óptima, ¿no? A nuestros planos de trabajo, ¿no? Cómo vamos a sentar nuestras piernas, cómo vamos a sentar nuestros brazos, hacia dónde va dirigido nuestra mirada, de acuerdo al trabajo que estamos realizando, ¿no? Por decir, regresando al ejemplo del escritorio. Usualmente, ustedes van a tomar, van a coger una wincha y van a medir la parte de atrás de su rodilla hacia el talón. Esa medida en promedio es 50 centímetros, en promedio, ¿no? Dependiendo la talla, dependiendo, digo en promedio porque existimos personas más altas, más bajitas, ¿no? De repente tenemos a la chatita del aula, pues, ¿no? Entonces ella, de repente, sus medidas antropométricas van a variar, ya no van a ser de repente 50, de repente va a ser 47, o 45, o 43. Entonces, pero ustedes ya tienen que ir conociendo sus propias medidas antropométricas, para que así su trabajo, los muebles que ustedes van a diseñar muebles, estén antropométricamente bien elaborados, ¿no? Usualmente nuestra vista debe de estar entre 40 y 70 centímetros alejados de la pantalla, por un tema de mantener óptima nuestra visión. Y el ángulo que nosotros tenemos para tener nuestra visión es entre 10 y 25 grados, ¿no? Este ángulo en nuestra pantalla también, de acuerdo a qué tipo de tipo de LED de nuestros monitores tengamos, ¿no? Estas medidas que están aquí son promedio de una persona de 1,70 m, ¿no? Vamos a tener aquí también la altura que tiene donde va apoyado nuestro artefacto computador. Usualmente está en 74 centímetros de altura. Esto con el afán de que nuestras piernas puedan ingresar correctamente, ¿no? Entrar y salir, desplazarse, ¿no? Hacia atrás o hacia adelante de mejor manera, ¿no? El respaldar debe de estar como máximo un punto medio de 70, que es la altura de nuestra cintura cuando nosotros estamos sentados. En promedio, recuerden lo que les digo, es en promedio. Las mesas, ustedes de repente cuando han ido al banco, no hay unas pantallas para de repente hacer una operación donde no estás sentado, solamente estás parado, haces clic, te registras y ahí está. Entonces también tiene una medida. Para un promedio de una persona de 1,70 m, ¿a qué distancia tiene que estar el monitor de la vista, ¿no? De los ojos o del rostro de la persona? ¿Hacia qué altura tiene que estar nuestro teclado? Un poco más o menos a la altura de nuestra cintura, ¿no? A la mitad. Y si estamos sentados, ¿cómo va a ser? ¿No? Les pedí hace unas semanas atrás, inclusive allí en el aula virtual, les puse un link, ¿no? El Neufer, el arte de proyectar, es como la Biblia de la arquitectura con respecto a la antropometría y la ergonometría. En realidad, yo tengo ese libro, son muchas páginas, es muy pesado, no carga.
Yo les sugiero que lo puedan descargar. Yo les voy a mostrar aquí algunas de las imágenes, ¿no?, que están en este libro, ¿no?, para que ustedes puedan, para que puedan entender un poco más lo que les estoy indicando, ¿no? Vamos a tener un espacio de cocina, ¿no? Esta es nuestra cocina, nuestra barra de cocina. De repente vamos a utilizar trabajos de manera sentada, de repente vamos a picar verduras o lo que fuera, ¿no? El desplazamiento, ¿cuál es el ancho del espacio interno? Como mínimo debemos de tener 2,25 metros. Los mobiliarios, ¿no?, que tenemos en la cocina, como ancho mínimo tienen 45. Como mínimo y en promedio. ¿Por qué 45? ¿Qué es lo que voy a guardar aquí? Bueno, a lo mejor voy a guardar platos. El diámetro máximo en promedio de un plato es de 30 centímetros, 25 centímetros. Entonces le dan un determinado espacio de holgura. Entonces, por tal, esto va a ser 45. 40 centímetros de lo que sale, ¿no?, como parte de mesa de trabajo. 80 centímetros porque yo puedo trabajar aquí, de repente una persona parada y la otra que está sentada, ¿no?, y le pueda permitir el desplazamiento de la otra persona que está sentada. Y 60, bueno, que básicamente es el ancho de la cocina, de la otro tipo de barra de cocina. ¿Cuánto tiene la altura de este mobiliario? 85. Entonces, estas medidas nos van a ayudar a hacer, a tener y a contemplar nuestras medidas mínimas. Yo tengo aquí dos personas de pie, ¿no? Una persona que está en perfil y otra persona que está de costado, ¿no? Tengo mi ancho de mi elemento cocina 60, 1,10 en este caso para dos personas, 2,30 metros, ¿no? 2,30 metros en el caso del uso de las dos personas y 60 más para mi mueble de cocina. En este caso, este mueble o mueble alto de cocina es 35. ¿Con qué finalidad? Bueno, aquí van otros elementos, ¿no? De repente mi alacena del fideo, el azúcar, lo que puede encontrar. Entonces, los anchos usualmente de aquí son 35, mientras los reposteros tienen 45, o muebles altos 45. Los anchos, ¿no?, de los muebles como barras sí es 60, como medidas mínimas. ¿Qué altura tiene? La altura más alta es 2 metros, porque hasta ahí es donde puede dar nuestra mano, nuestra altura de mano, en promedio. Usualmente hay diseños de muebles que dan hasta el techo, ¿no?, con la cuestión de organización y limpieza, porque si dejamos este espacio vacío, pues nadie lo limpia, pues se llena de polvo. Entonces, usualmente lo llenan hasta arriba. Pero para eso debemos crear otro mobiliario, para de repente un tipo mueble, escalera de 2 pasos, para ayudar a la persona de cocina a poder alcanzar el objeto que tenemos arriba. Entonces, estos como ejemplos de medidas ergonómicas, ¿no?, ergonómicas para el espacio cocina. Por decir, acá tenemos el otro tipo de corte de cocina. En este caso ya tenemos el fregadero, ¿no?, el lavaplatos, el horno. Entonces yo voy a tener dos elementos, la cocina y el horno, ¿no? Y al otro lado, la grifería, ¿no?, donde lavo platos. Como mínimo debe tener 1,20, ¿no? Porque esta es la medida mínima que yo debo tener, porque la persona baja la tapa del horno y mientras baja y se agacha, la medida es mucho más amplia. Entonces, como mínimo no debe bajar de esta medida, si no, no estaríamos cumpliendo. La persona se estaría chocando con el otro mueble y eso sí puede ser un poco perjudicial. Se choca, se cae todo, nos quemamos todos, ocasionamos accidentes. Entonces, las medidas mínimas que nosotros damos es para eso, para que el trabajo sea un poco más holgado, sea más funcional, sea más ergonómico. Inclusive, la altura de las campanas extractoras de humo también van a determinar esas alturas, que es del punto donde
donde la parte superior termina la cocina, hacia arriba, es 65. No puede ser menor a ello. Los reposteros, ¿no? Los reposteros altos, 35, como máximo 2 metros de altura. Entonces eso quiere decir lo que yo les indicaba acá, que a veces lo completan hasta arriba por un tema de limpieza. De repente los objetos que yo utilizo poco, sí los podría ubicar en la parte superior, ¿no? Las alturas de las ventanas, ¿no? De repente como mínimo tenemos 1,50 m. ¿Esto qué nos va a permitir? Más o menos poder lograr el tema de visión. Yo quiero ver de qué es lo que pasa aquí afuera, pero también por un tema de que no puedo ponerlo más abajo porque voy a tener aquí mi lavaplatos, ¿no? Y por otro lado, de repente porque me va a apagar la cocina teniendo un aire con una ventana un poquito más abajo. Entonces todas estas condiciones también van a ir reflejados, ¿no? Para nuestros diseños, en este caso, de una cocina, ¿no? La altura de los lavaplatos, ¿no? En el caso del tema de las griferías o para las lavanderías o jardines, ¿no? La altura de los mismos mobiliarios. En este caso tenemos dos usuarias, ¿no? 1,20, ¿no? Entonces para ello, al lanzar la planta, tenemos también que ubicar dónde encontramos la cocina y que los objetos que hayan detrás o al frente de la cocina artefacto no me interfieran con el desplazamiento de las personas, ¿no? Si tenemos pasillos, estos pasillos como mínimo deben de ser de 1 metro, porque tenemos a la persona que puede venir con cosas. Inclusive los diseños de estas puertas de cocina tienen aperturas, ¿no? Para evitar accidentes. De repente viene una persona trayendo una bandeja con comida y viene la otra persona y Juan abre la puerta. ¿Por qué? Porque no vio que la otra persona venía. Entonces, usualmente estas puertas de cocina tienen características de tener aperturas, ¿no? Para que poder ver del otro lado, y también que no tienen manija. Son esas puertas vaivén que tranquilamente con un empujón del pie pueda abrir o cerrar la puerta, ¿no? ¿Preguntas hasta aquí? ¿Preguntas hasta aquí? ¿Sí? ¿Estamos bien? Sí, Miss. ¿Sí? ¿Bien? Arturo, Fiorella, Rosely, Daniela. Sí, todo está entendido. Clarito. Ya, a ver, luego de esto tenemos en este mismo libro ustedes pueden encontrar las medidas también, ¿no? Tenemos el mueble de cocina bajo, 60 centímetros, el mueble de cocina alto, 35 centímetros de ancho, ¿no? Podemos ver las alturas de diversos muebles. Todo esto están en sección, ¿no? La altura normal es 2 metros, pero podemos adicionarles más altura. También si acondicionamos escalinatas, ¿no? Muebles, no escalinatas, voy a poner una escalerita aquí en la cocina. No, pero sí podemos diseñar una escalera de maderita que lo podemos ubicar en algunos, ¿no? De estos muebles, ¿no? Entonces es una forma de ustedes también ir diseñando el mobiliario de cocina, la forma de cocina. El tema de función, ¿no? El tema de función ustedes lo van a ver todavía en la otra unidad, pero para que ustedes tengan el tema de medidas de ya, ¿no? Ustedes van a diseñar un espacio sencillo, de acuerdo a lo que ustedes utilizan. No les puedo dar un espacio un poco más complejo como cocina, porque de repente no todos cocinan, pero sí todos han estado en una oficina. Ustedes trabajan en oficina. Les pregunto a ustedes, ¿dónde hacen sus maquetas? En la sala. En la sala. Usualmente en la sala, ¿no? Y al final nos botan de la sala porque esa sala es un comedor
o quieren ver televisión, o no, yo lo hago en el comedor y la mamá ya está, ya desocúpame, sácame todas esas basuritas de por ahí, los cartoncitos, porque ya vamos a comer, ¿no? Sí, Y los deportan. Después andan gritando, ¿dónde está mi ventana? ¿Dónde está mi baranda? ¿Dónde es un pedacito de cartulina? No sé. sí, así suele pasar. Nos corren con todas nuestros hijos, nuestros cachivaches. Los cachivaches, ¿no? Con todos los cachivaches, así pasa. No, y los que a veces, como yo, cuando estaba estudiante, maqueteaba en mi cuarto de pensión, toda la cama está llena de cartulinas, ¿no? Y si ya voy a dormir, simplemente corría las cartulinas y nos acomodamos en un rinconcito. Porque ya no hay de otra. Y uno cuida más en que no se arrugue la cartulina, ¿no? Que dormir bien. Que dormir bien, exactamente. Así pasa cuando sucede. Aquí, cuando nosotros tenemos un campo visual, ¿no? Para todo lo que podamos realizar, cuando nosotros miramos de frente, vamos a tomar que este es nuestro 0 grados, ¿no? Y nuestro campo visual, sin mover la cabeza, es de 60 grados hacia abajo, ¿no? Entonces, eso viéndolo de perfil, ¿no? Viéndonos de manera vertical. Pero también tenemos un campo visual horizontal, donde este 0 grados, o sea, mirando de frente, tenemos 30 grados a la derecha, 30 grados a la izquierda, como campo visual referente, como lo que vemos nítido, ¿no? Hagan este ejercicio ahorita, imagínense ahí el punto al frente, 0 grados. Miramos hacia la izquierda, entonces aproximadamente son 30 grados, lo que veo más clarito. Pero si yo esfuerzo mi vista más allá sin mover la cabeza, podemos llegar hasta 35 grados más, o sea, en total 65 grados de mi punto medio, ¿no? Lo que ya vemos más acá es como, lo que estoy viendo con el rabito del ojo, pero ya lo vemos más borrosito. Pero así como tenemos un campo visual vertical, un campo visual horizontal, ¿no? También tenemos un alcance máximo para poder realizar nuestras cosas. Nuestras manos también tienen campos visuales. Mi mano izquierda, ¿no? Lo que puedo alcanzar con mi mano izquierda, mi alcance máximo, ¿no? Hablando más o menos en centímetros, ¿no? Tengo 0 centímetros, ¿no? 10, 20, 30, 70 centímetros. A la izquierda, 70 centímetros a la derecha. Entonces, esto nos va a ayudar mucho, en este caso, cuando queramos diseñar espacios de áreas de uso, no vamos a elaborar una cocina, no, vamos a diseñar una oficina. ¿Qué es lo que yo tengo que tener cerca? Bueno, al frente, ¿no? Lo que más voy a utilizar. Derecha, izquierda, mis papeles, mis cartulinas, los demás. No, porque si no, esto me va a obligar, si esto está más lejos, a pararme. Entonces, nuestro radio de giro en el trabajo manuales, ¿no? También tiene mucho que ver. La ergonomía posicional es otra clasificación de las ergonomías, da las medidas antropométricas, diseño y configuración de nuestro puesto de trabajo o de nuestro espacio en que vamos a trabajar y las posturas más adecuadas. Mientras nuestro diseño de nuestro espacio de trabajo esté bien elaborado, nuestras posturas van a ser más adecuadas y van a ser menos dolorosos o con nuestros trabajos repetitivos no nos causen luxaciones en los cuellos, en el cuello, en los brazos, ¿no? Entonces esto nos va a ayudar a la posición de los elementos, ¿no? Posicional de los elementos ergonómicos que tenemos para realizar nuestro trabajo estén en los sitios adecuados, ¿no? La ergonomía operacional es cuando yo voy a realizar, no voy a operar mi trabajo. En este caso, para aquellos de repente vamos a diseñar un espacio, se ve mucho, a ver, por ejemplo, estamos en Promar, ¿no? En Promar tenemos a una serie de trabajadores que cargan cajas, de repente estiban
estiban objetos del camioncito que llegó de Lima y vamos a abastecer Promar, tenemos cargas de trabajo, entonces hay movimientos repetitivos, ¿no? Alzar cajas, guardar cajas, nos agachamos, entonces todo eso tiene que ser de manera ergonómica, ¿no? También tenemos un punto de ergonomía de seguridad. Eso va también diseñado también para que nosotros nos podamos resguardar. ¿Cómo alzamos un objeto del piso? ¿No? ¿Cómo tenemos que levantar la caja? ¿Cómo tenemos que levantar determinados objetos? La ergonomía ambiental va muy ligado también a nuestros, a lo que mencionaba antes, ¿no? Tenemos un espacio, ¿qué tipo de ruido vamos a tener? ¿Va a tener ruido o va a tener sonidos? ¿Es un ambiente térmico? ¿Qué temperatura debe tener este ambiente? ¿No? ¿Qué tipo de visuales yo voy a tener en este espacio? ¿Qué vibraciones pueden tener en estos espacios? La radiación, ¿no? De repente, últimamente, bueno, que he estado en el tema de tener una resonancia, uno analiza cuando ya ve estas cosas, si bien es cierto, lo he estudiado, otra cosa es verlo. No tenemos, vamos a un centro médico, a un hospital, no tenemos sectores donde existe mucha radiación, donde te sacan las placas, los rayos X. Entonces, ¿qué tipo de paredes deben de ser allí? Las puertas y las paredes, ¿no? Para equipos de radiología tienen una especie de sándwich, ¿no? Vamos aquí a hacerle un paint, donde tienen unas láminas de plomo, ¿no? Entonces, este espacio, yo tengo mi paredecita tradicional, ¿no? La que me hizo mi albañil, donde estoy poniendo perfil, ladrillo, 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 ¿no? Tarrajeo y demás, ¿no? Tarrajeo y demás. Pero aquí les adicionan, en el caso de que es mi espacio para que tiene alta radiación, porque hay equipos, ¿no? Máquinas y demás, ¿no? Generan una lámina adicional. Y en el medio adicionan otra lámina de plomo, ¿no? Yo tengo mi máquina, ¿no? Donde te acuestan a la persona, ¿no? Y no te sacan el tema de las placas de los rayos X y demás. Entonces, todos estos espacios, ¿no? Piso, techo, paredes, tienen que estar recubiertas de plomo. Porque si esa radiación es fácil de escaparse por los muros simples de concreto, no puede afectar a las zonas de alrededor y ambientalmente no es saludable, ¿no? Ese es por un lado, no solamente el espacio, sino también la puerta. Esas puertas usualmente son pesadas, pues, porque básicamente tienen un colchón de plomo. Entonces, cuando uno hace otro tipo de diseños, tiene que estudiar también esto. Entonces, ¿qué ancho va a tener esta paredecita? Si usualmente hasta aquí tenía 15, ¿no? 15 centímetros entre ladrillo, tarrajeo, ¿no? Y ladrillo, tarrajeo, pintura y lo que fuera, en promedio tiene 15 centímetros, ¿no? ¿Cuánto tenemos acá? De repente tenemos 15 centímetros más. ¿Cuánto es el ancho que yo voy a necesitar? 30. ¿Cuál es mi ancho de espacio útil? A lo que fuera, nos pongamos que fueran 4 metros. Entonces, esto es también por un tema también de estudio del ambiente. ¿Qué temperatura va a tener este espacio? Bueno, va a tener una temperatura, pongámosle de 24 grados. Ya tenemos nuestro aire acondicionado. Vamos a diseñar un jardín de niños, ¿no? ¿Cuál es el ambiente que debe tener allí? No, tiene que estar iluminado, tiene que estar ventilado.
los espacios o los diseños de los muebles tienen que estar de acuerdo a las medidas de un niño, ¿no? La ergonomía temporal también va muy ligado al tema de nosotros como diseñadores debemos de estudiar cada una de las actividades que se hacen en el espacio que vamos a diseñar, ¿no? Nos va a tocar de repente diseñar, supongámosle, un centro de costura, ¿no? O les toca diseñar una casa, vamos a hacer de cuenta que les van a diseñar una casa donde es una familia, donde la mamá es una costurera, ¿no? El papá es un contador, ¿no? Y tienen 2 hijos, ¿no? Un hijo de 3 años y un hijo de 8 años. Entonces tenemos que diseñar, uy, se me salió el gallo, tenemos que diseñar espacios para estas 4 personas. Entonces vamos a estudiar cada uno de estos espacios. Entonces el papá va a querer su estudio, ¿no? De contabilidad, inclusive este estudio no solamente es donde él también atiende a sus clientes. Es que va a tener, de repente va a tener una pequeña salita de espera porque lo está haciendo en su casa. Va a tener un espacio donde tiene su computador, todos sus papeles y sus archivos de todos sus clientes, donde tiene todo el tema de facturas y demás. No, va a tener un asistente, una secretaria, entonces va a tener otro espacio más. ¿Qué tipo de iluminación va a tener? La ventilación que va a tener. La mamá tiene su taller de costura, ¿no? Y como le llegan trabajos, también tiene que tener un espacio, de repente donde llega el cliente, ¿no? De repente se quita la ropa para poder medirse la ropa que la señora costurera está haciendo, ¿no? Debe tener de repente un podio o de un espacio donde tenga sus alfileres, sus agujas, ¿no? Sus telas, ¿no? Las costureras, al igual que nosotros, a veces que estamos maqueteando, tiene como todo muy desordenado. Y si no tienes mobiliarios donde puedas ordenar, al final se nos pierde todo. ¿Dónde van las tijeras? ¿Dónde van las agujas? ¿Dónde van los hilos? ¿Dónde van las telas? ¿Dónde va mi máquina de coser? ¿Qué iluminación voy a tener? ¿Voy a trabajar de día? ¿Voy a trabajar de día y de noche? ¿Qué tipo de iluminación voy a tener? Entonces, nosotros, cuando se nos presentan casos para diseños así, tenemos que estudiar a cada una de los miembros, de los usuarios de cada uno de sus espacios. Ahí a ellos tenemos que preguntarle qué tiempo trabajan. Yo trabajo de 8 a 5, dice el papá. Pero la mamá dice, bueno, yo tengo tiempos libres. Cuando hay demanda, de repente nos tocó hacer disfraces, ya que llegó Halloween. O ahorita que es clases virtuales, ¿no? A los niños, porque tengo sobrinos que les piden que las mamás les hagan los disfraces. Porque cada uno en las clases de inicial tienen que representar de repente un cuento, ¿no? Entonces, yo trabajo de manera esporádica. Entonces, mi horario no es de 8 a 5, ¿no? De repente mi horario es de 5 a 9 o de manera intermitente, ¿no? Porque tengo que ayudar a ver a mis 2 hijos. Entonces, o a lo mejor esta mamá, que es costurera, trabaja en la madrugada. Entonces va a tener que tener un tipo de iluminación, porque su horario es diverso. O sea, el espacio no es igual para el papá, que es contador, que para la mamá, que es costurera. Pero eso ustedes van a hacerlo al ir entrevistando. Quiero o no, cuando ustedes empiecen a diseñar espacios ya más reales, se vuelven como especie de psicólogos, ¿no? ¿Para qué? Para que su cliente pueda estar satisfecho. Se empiezan a hacer los preguntones. ¿Cuál es su horario de trabajo? ¿Qué tiempo dura su jornada? ¿Cuál es la actividad que le demora de más tiempo? ¿No? Para que ustedes puedan diseñar un óptimo espacio. Estos tipos de trabajo, en alguno de los casos, lo ideal o un buen diseño de un espacio ergonómico es alivianar
o aligerar el tema de la fatiga física. Entonces, para evitar el tema de enfermedades o luxaciones en el cuerpo humano del usuario. Entonces, por allí va el tema. Entonces, hasta allí con el tema de ergonomía. ¿Claro? ¿Preguntas hasta aquí? Sí, me está claro. Bien. Si está grabando, de repente... Ah, sí, está grabando. Está grabando. Ay, no me digas que no grabó. No sé, creo que sí. Pues sí, ahí está. Ustedes ahorita van a tener una chambita. Van a pedir la ayuda de algún miembro de la familia, pero ustedes van a hacer ustedes mismos, ¿ya? No puede hacerlo otra persona. Ustedes hacen la actividad y otra persona que ayude de su casa que les ayude a medir. Van a medir un paso, ¿ya? Un paso no exagerando como que, uy, se abrió de piernas y para lograr hacerle un esfuerzo más o para medir más. Es como ustedes suelen caminar normalmente. La medida de un paso va a corresponder de mi pie de atrás, la puntita de mi pie de atrás, a la puntita de mi pie adelante. O sea, mi pulgar de mi pie de atrás, el filo de mi pulgar de mi pie de atrás, con el filo de mi pulgar de mi pie de adelante. Eso es un paso. ¿Ya? Entonces, ustedes van a hacer un espacio de su casa, el que ustedes quieran. Ahorita van a utilizar un espacio de su casa y van a medir el ancho y el largo. Mi sala va a medir, supongamos, 8 pasos, no metros ni centímetros, 8 pasos de ancho por 7 pasos de largo. Luego de eso, ¿no? Luego de eso, ustedes van a medir cuánto es su paso. Entonces van a hacer la conversión. No van a medir con su wincha el espacio, sino van a hacer la operación. ¿Cuánto mide mi paso? Supongamos que mi paso mida 1 metro. ¿No? Entonces, ¿qué quiere decir? Ah, bueno, que 8 espacios de ancho, entonces son 8 metros por 7 de largo. Pero primero saquen cuántos pasos tienen. ¿Sí? ¿Sí? ¿Estamos? Miss, ¿los pasos siempre tienen las mismas medidas? No. Ustedes tienen que, eso les van a ayudar a ustedes mucho cuando no tengan la disposición inmediata de una wincha. Eso también les va a ayudar a ustedes en el tema de proporciones. Las personas que son más bajitas, sus pasos son más pequeños. Las personas que son más altas, sus pasos son más grandes. Por decir, usualmente mi paso, ¿no? Mi paso mide, yo me lo sé, mide 90 centímetros. ¿No? El de mi hermano, que es más alto que yo, mide 1 metro o 1,5 m. ¿No? De repente una persona que mide 1,45 m, el paso es mucho menor. O 1,50 m. A diferencia, de repente, supongamos de que nuestro amigo Pepito mida 1,80 m. Entonces, cada uno de ustedes, y esos pasos ustedes ya ahorita nunca se van a olvidar cuánto mide su paso, porque ese les va a ayudar de aquí en adelante, para el tema de proporción. Luego de eso, ustedes van a empezar a medir con su wincha cuánto mide su codo, de codo a la punta de la mano, al dedo más largo, que usualmente es el dedo medio, aunque algunos tienen el dedo anular y el dedo medio del mismo tamaño, ¿no? Ustedes van a tomar la medida del codo, ¿no? De su codo hasta su dedo medio, van a tomar la medida de un palmo, que son la medida de los 4 dedos, ¿ya? Van a tomar la medida de su pie, la pulgada, bueno, que usualmente es 2,5, pero esto va a variar por el tamaño de su cuerpo,
van a medir una yarda aproximadamente, que es inclinando su mano hacia su pecho, tratar de hacerlo de manera completamente horizontal y extender la otra mano. Van a medir una braza, y en este caso van a pedir ayuda a un miembro de su familia ahorita que les ayude a medir. Usualmente una braza aproximadamente es la medida, es su talla de cabeza a pies, usualmente. ¿Cuánto mide su paso? Que es la tarea de lo que tienen que hacer también. ¿Cuánto mide una cuarta? ¿Cuánto mide su dedo? Esto a ustedes les va a ayudar y estas medidas ya como que hacen un poco de capacidad allí en sus memorias de su cabecita y no las van a olvidar, porque esto les va a ayudar mucho en todo el tema cuando tengan su diseño de mobiliarios. Entonces eso es importante que ustedes ya lo vayan archivando en su memoria como cultura general. Y qué más que sea de su propio cuerpo. ¿Sí? ¿Estamos? Ustedes van a tomar ahorita las medidas, ¿ya? De todo esto, ¿no? De su codo, de su pie, de la pulgada, del palmo, de la yarda, de la braza, del paso, ¿no? Recuerden el paso de mi pie de atrás, mi pulgar, y mi pie de adelante, mi pulgar. La cuarta y el dedo. Esta cuarta en promedio mide 20 centímetros, que es, abro la mano, de pulgar a meñique, en promedio. Yo como mis manos son medias largas, en promedio mido 22. Pero hay otras personas que sus manos, a pesar de que de repente, por ejemplo, personas que son bajitas, pero tienen sus manos grandes. Entonces ahí varía. Pero hay personas que también son demasiado altas y ante sus manos son un poco más pequeñas. De repente su cuarto es mucho menor. Entonces, esto es como ustedes tienen que ir midiendo. Usualmente, un dedo en promedio mide 1 centímetro. En algunos les va a salir de repente 1 centímetro más 2 milímetros, 1 centímetro más 3 milímetros. Eso va a variar. ¿Sí? Ese es lo que ustedes van a realizar el día de hoy. Es esto. Lo van a hacer en una bitácora, ¿no? Cómo le van a medir, a poner cada uno de sus medidas de acuerdo a su cuerpo. Ojo, tiene que ser su cuerpo, no de la mamá, ni del papá, ni del hermano. Tiene que ser suyo. Y eso memorícenlo. Lo van a poner en su bitácora. Tomen fotos, ¿no? Van a indicar también la medida de un espacio de su casa. Ustedes indican si es la sala, si es el comedor, o si es la sala comedor, cuántos pasos tiene, y de acuerdo a su paso, van a decir, mi sala mide 7 metros. Va a ser casi aproximado. Traten que sus pasos, no es que un paso lo voy a hacer de una manera y el otro voy a estirar más el pie, no. Lo ideal es que sean de la misma distancia cada uno de los pasos. Ya, para no alterar la medida. Luego ustedes pueden adicionar, aparte de esta cuarta, ¿no? ¿Cuánto mide mi meñique? El pulgar es la cuarta. Extendida. ¿Cuánto mide? Por decir, yo tomo medidas. Voy a grabarles aquí un video en el WhatsApp para que ustedes también puedan adicionar esas medidas. ¿Listo? ¿Preguntas hasta aquí? ¿Preguntas? Listo, ahorita vamos a medir. Ahorita van haciendo eso. Yo les voy a pasar un video de WhatsApp para las medidas otras medidas adicionales de la mano. Y entonces ahorita hacemos la medida de un ambiente como nuestros pies, Sí, como nuestros pasos. Sí, y de estos. Ya. Del codo, el palmo, el pie, pulgada, braza, yarda, paso, cuarta y dedo. ¿Ya? Voy a grabarles ahorita un video para que adicionen también las otras medidas. Eso les va a ayudar bastante para el tema de sus diseños de mobiliarios. Ok, mi. Ya, demos unos minutos, les grabo ahorita el video y quiero ver si me grabó la clase de hoy.
A ver, jóvenes, ustedes pueden sacar las medidas con sus manos. La cuarta, que es la medida del meñique al pulgar de manera extendida, usualmente una cuarta en promedio de 20 centímetros de acuerdo al tamaño de la mano de la persona, ¿no? Y la distancia que puede tener también del meñique al índice, en este caso el de 15 centímetros, ¿no? O en el caso, la medida, cuando uno apertura el dedo medio, el dedo índice, ¿no? En promedio también es 10 centímetros. Pero cada una de las medidas que ustedes tienen de sus manos van a variar. También ustedes pueden sacar esas medidas, ¿listo? Hola jóvenes, hoy veremos qué hacer.